Buenas tardes, hermanos. Eh, Nuevamente vamos a continuar con el Sermón del Monte. Hoy día leyendo Mateo 7, versículos 13 y 14. Vamos a orar para empezar. Gracias, Señor, porque podemos dedicar este momento a leer tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Ingela, por favor, tú podrías en este momento leer Mateo 7, 13, perdón, sí, 13 y 14. Ujú. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ujú. Interesante la NTV. ¿Quieres leer Reina Valera? Aquí está. Esos dos, ¿no? Sí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ujú. Bueno, hemos estado viendo, ¿no es cierto?, el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 en adelante. Y a modo de recuerdo, ¿no es cierto?, Jesús todo el tiempo, si se fijan, estaba poniendo el acento en como dos opciones siempre, ¿ya? Ujú. Ser hipócrita o no, ser, ¿no es cierto?, buscar tesoros en la tierra versus tesoros en el cielo. Hablaba de dos señores, ¿no es cierto? Y nadie puede servir a Dios y a las riquezas, ¿ya? Entonces, si se fijan, permanentemente está colocando estas disyuntivas. Vivir con afán o no, ¿no es cierto? Y, y ahora llegamos a estos versículos que ya son de los últimos, ¿no es cierto? Y empieza a aparecer como una conclusión, ¿ya? Empieza a aparecer como una conclusión donde va a seguir insistiendo con esta idea de dos opciones, ¿ya? ¿Qué cosas nos hablan estos versículos? A ver, ¿qué elementos tienen? ¿Mm? ¿Qué Eh, elementos, qué objetos, digamos? Puerta, Puerta, ¿ya? ¿Qué camino más? Hay camino, o carretera, como decía aquí. claro, camino, puerta, ¿ya? ¿Mm? Y son cosas, ¿no es cierto?, bien cotidianas. Todos los días pasamos por puertas, todos los días, bueno, ahora en cuarentena un poco menos, pero andamos en camino, ¿ya? ¿Qué es lo que llama la atención de este ejemplo? A ver, Ingela, ¿te llama algo la atención? ¿O qué es lo primero que te llama la atención? ¿Mm? Mira, una cosa es que esto que son dos opciones nomás, ¿cierto? Ujú, Habla de una puerta estrecha, ujú. ¿ya? Y una ancha. Sí, Habla de un camino que lleva a la perdición y otro, un camino, ¿cómo es el otro camino? Angosto, sí, que ¿m? lleva al reino de Dios. Que lleva al reino de Dios. Entonces, eh, en la vida muchas veces tenemos en las decisiones diarias más de una opción, ¿cierto? Pero aquí Jesús plantea solo dos opciones. Y eso yo creo que es como al ser humano en general nos incomoda, ¿cierto? Ustedes han hablado en política, ¿no es cierto? En política están las derechas, las izquierdas, ¿ya? Pero también hay centros, o hay más de una izquierda, o más de una derecha, o, ¿no es cierto? Hablan de la tercera vía, pero aquí, ¿hay tercera vía? No. No hay ninguna vía intermedia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el ser humano como que nos gusta siempre tomar lo que nos gusta de una cosa y después lo que nos gusta de otra cosa, ¿ya? Y eso es lo que nos acomoda. ¿M? Pero aquí Jesús está hablando de una elección entre dos cosas solamente, ¿ya? Y esto de los caminos no es la primera vez que se habla en la Biblia, ¿ya? A ver, si recordamos el Salmo 1.
Ingela, ¿puedes buscar el Salmo 1? Ujú. ¿Qué es lo que nos habla ahí el Salmo 1? A ver, que sea en común con este pasaje. ¿Lo leo entero? Bueno, léelo entero. Bueno. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Ujú. Ahí está hablando De de dos. qué? De dos, ¿cierto? De los malos y de los buenos. Claro, pero estas cosas, camino, ¿cierto? Sí. Una senda, dice ahí, el versículo 6, Salmo 1:6, ¿ya? Porque Jehová conoce el camino de los El justos, sendero. mas la senda de los malos perecerá. El camino, la senda, ¿ya? Aquí dice sendero. Dice, hay dos opciones, ¿no es cierto? La de los justos y la de los malos. En una dice, se deleita Jehová, ¿m? Y en la otra, el camino de los malos lleva a la destrucción. Bueno, fíjense que volviendo al pasaje ahí donde habla Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo son los dos caminos si los comparamos? ¿Ya? ¿Cómo son los dos caminos? En lo que habla Jesús, Jesús, ¿sí? uno es ¿Qué carácter? estrecho, Ya, uno es estrecho angosto, o angosto y el otro es es ancho. Incluso en la NTV lo tradujeron como carretera, Ah, sí, ¿cierto? carretera. Una autopista, algo muy holgado para andar cómodo, ¿ya? Y el otro parece más bien un camino chico, sendero. un sendero, ¿ya? Eh, ¿Cómo es la vida, ya? Cuando hablamos de aspectos, ¿no es cierto?, de decisiones éticas, morales. ¿Mm? ¿Es un camino a veces ancho y fácil o elegimos un camino angosto? ¿Ya? ¿Qué puede significar eso? ¿Mm? En términos del reino de Dios, ¿qué es lo que aquí, ¿no es cierto?, se refiere. ¿Mm? Mm, ¿Por qué es ancho? ¿Por qué es ancho? porque las personas que van por ese camino, o sea, son como diversas, como distintas, en el sentido de... Ya, pero no, claro, pero no por las personas en sí. Puede haber No. distintos tipos de personas, pero Por el es pecado. que te da diversas posibilidades de hacer cosas, ¿cierto? Ah, claro. ¿No es cierto? Es tolerable distintos comportamientos, ¿ya? Distintos pensamientos. ¿M? Moral, ¿no es cierto? Que puede ser más libre, por eso el camino es como ancho. ¿M? La hipocresía, si volvemos a lo que Jesús ha estado hablando antes, o los paganos que tenían esta religión falsa, la ambición, las cosas materiales. Entonces, por eso es que es más fácil, porque en ese camino que dice que lleva a la perdición, en una carretera, ¿no es cierto?, uno se puede cambiar de pista, puede acelerar, ¿ya? Es más fácil manejar. ¿Por qué? Pues dice, esto es ancho, espacioso, ¿no es cierto? Te da muchas opciones, pero no significa que están bien. Y el camino angosto, ¿ya? ¿Qué significa? Un camino angosto es difícil, ¿cierto? Camino angosto es más difícil de caminar o de andar. Una de las cosas es que tiene sus límites más cerca. ¿Qué sería esto? ¿Qué representaría? El reino de Dios, ¿no es cierto? Que el Señor ha revelado lo que Él quiere para el ser humano. Entonces no todo es permitido, ¿no es cierto? La revelación de Dios, no todo es permitido, por lo tanto, ahí están, ¿no es cierto?, los límites de este camino. A ver, vamos a ver un pasaje ahí. Vamos a buscar, Ingelita, Mateo 11:30, ahí muy cerca. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Claro,
si uno pone el acento solamente en la restricción, ¿ya? En que no podemos hacer todo, eso suena bueno, es difícil, dice, ¿no es cierto? Pero, porque es angosto, pero si nos fijamos solo en eso, como que Dios no quiere que vivamos la vida, ¿qué es lo que dijo Jesús ahí? Tomar mi yugo, Qué porque mi fácil. yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es un yugo? ¿No es cierto? Un Es yugo una. es como una estructura, ¿no es cierto?, de madera normalmente que une dos bueyes. Entonces, imagínense, uno va Jesús y en el otro uno mismo. Entonces, ayuda a llevar la carga. Y Jesús dijo, el yugo es suave y la carga es ligera. ¿Mm? Es muy distinto no tener a nadie que a uno le ayude a llevar la carga por este camino, sino que Jesús dice que nos va a ayudar. Entonces, claro, a veces está la tentación de poner esto de la dificultad, pero cuando estamos con Jesús, entonces este yugo es fácil, ¿ya? Y se hace ligera la carga, ¿ya? Dos caminos. ¿Qué más hay de a dos? ¿Qué otras dos cosas hay en estos versículos? Dos puertas, Ah, sí, dos puertas. ¿cierto? ¿Ya? ¿No es cierto? Obviamente donde va el camino ancho, hay una puerta que es ancha. ¿Mm? Eh, y en el otro caso, la senda angosta tiene una puerta angosta. Entonces, ¿qué es lo que uno puede pasar cuando la puerta es ancha o angosta? Más cosas o menos cosas, ¿cierto? Claro, más cosas. En una mudanza. ¿Mm? En una mudanza. Cuesta meter a veces los muebles por las puertas de las casas, por ejemplo, las camas grandes u otros muebles, porque las puertas son angostas. Ujú. Y cuando la puerta es ancha, no hay problema, ¿cierto? Entonces, ¿ya? ¿Puedo decir una cosa? Sí. No, termina tu idea mejor y después lo digo. ¿Pero tiene que ver con esta idea o no? Sí. Ya, pues entonces dila. Que Jesús en Juan 10 decía que Él era la puerta y nosotros tenemos que como asemejarnos a la puerta para poder entrar, porque si somos demasiado anchos no podemos Sí. entrar por la puerta. Sí, claro. Entonces, ¿por qué somos anchos? O este ejemplo de la mudanza, ¿no es cierto? Cuando las muebles, las cosas son muy grandes, no pasan por la puerta, ¿ya? ¿De qué podría ser una figura eso? ¿Mm? ¿Qué cosa, cuando la puerta es ancha, pucha, entramos con todo el pecado, con todas las costumbres, ¿no es cierto? El orgullo, cuando creemos que nosotros mismos nos vamos a ser justos, ¿ya? Con nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. Pero si la puerta es estrecha, no podemos llevar todo eso. ¿Mm? Porque no va a pasar. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esta historia de el camello? Por una. Sí, por ¿Mm? el hoyito de la La aguja. puerta de la aguja, claro, por el ojo de una aguja, que era un tipo de puerta. ¿Mm? Muy bajita. Entonces un camello, dice ahí en esa parábola, no pasa. ¿Ya? Entonces ahí Jesús dice, bueno, es muy difícil entrar, ¿no es cierto? Pero cuando el pecado, la ambición, la codicia, pretendemos que esas cosas van a pasar por un camino, todo eso como un equipaje, muebles, pasan por un camino estrecho y llegan por una puerta estrecha, no, ¿no es cierto? Entonces, es otra forma de decir, cuando queremos seguir a Cristo, tenemos que dejar cosas. ¿Mm? Dejar el pecado, dejar comportamiento, a veces, no sé, dejar la codicia, por seguir a Cristo, dejar a veces bienes materiales, también dejar amigos, puede ser, que amigos que no nos hacen bien, ¿ya? Incluso dejar familia, le ha tocado a muchos. Porque para seguir a Cristo hay que negarse a sí mismo primero. Y bueno, tú mencionaste ese versículo, leámoslo, a ver. Juan 10:9. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Yo soy la puerta.
y el que pasa a través de mí será salvo, dijo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, podemos estar confiados, claro, cuando queremos seguir a Jesús tenemos que dejar muchas cosas, ¿ya? Bueno, y así como hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos lugares donde se puede llegar, ¿cierto? ¿Mm? Dos destinos, podríamos decir. Dos destinos. El reino de Dios. Ya. ¿Se acuerda? Claro. ¿Y cuál es el otro? Infierno. Ya, pero ahí no dice infierno. No, ¿Qué aquí sí. dice? Ah, dice ¿Y el- infierno. Sí, el tuyo que dice. La perdición. Ufa. En el 13. Sí. El 13, a ver, léelo de nuevo. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Ya. Entonces, perdición o infierno. ¿Ya? Y el camino angosto lleva al cielo, al reino de Dios. Ya es como lo que ya había hablado, ¿no es cierto?, el Salmo 1 que leímos antes. A ver, veamos qué dijo Moisés. Deuteronomio 30, 15 y 19. ¿15 y 19? Deuteronomio 30, 15 y 19. Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Y el 19 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces, Dios ya le da al pueblo de Israel dos opciones, ¿cierto? Igual que aquí Jesús habla de dos opciones, que serían la vida o la muerte, ¿no es cierto? La prosperidad o la perdición, o dice la bendición o la calamidad. Entonces, es en otras palabras quizás, pero Moisés ya lo había anunciado. Dios es creador, no es destructor. Él no nos va a llevar a la destrucción. El ser humano fue creado por Dios para que viva, ¿no es cierto? Dios quiere que viva, no que muera. Pero aquí está para el ser humano elegir cuál camino tomar. Uno lleva al reino de los cielos y el otro al infierno, dice. ¿Ya? Entonces, el camino angosto. El camino angosto. A ver, veamos Jeremías 21:8. Jeremías 21:8. Dile a todo el pueblo, esto dice el Señor, elijan entre la vida y la muerte. Lo mismo, ¿cierto? Ahí muchos años después de Moisés, el profeta Jeremías también manda ese mensaje al pueblo, elijan entre la vida y la muerte. Entonces, el que entra por la puerta angosta a la que se llega por el camino angosto, ¿no es cierto?, llega al destino la vida eterna. Y ¿se acuerdan qué dijo Jesús que era la vida eterna? ¿Cómo la definió? ¿Cómo? Conocer al Padre, conocer a Dios, ¿no es cierto? Comenzamos en esta vida a conocerlo, pero no lo vamos a terminar de conocer en esta vida, ¿ya? Pero esa completitud será más allá de la muerte. Entonces, se fijan que por estos dos caminos que llevan a dos puertas y dos destinos, entonces hay gente por un camino y gente por el otro, ¿cierto? Sí. Podemos decir de que hay como dos tipos de personas, según lo que eligen, ¿ya? ¿Cómo está el camino ancho? ¿Cuánta gente hay según estos versículos? Repleto. Dice que... ¿ya? ¿En los versículos? Claro, porque ¿por qué piensas que está repleto?
claro, y dice, y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Claro, muchos, ¿no es cierto? Y los que van por el Muchos. camino angosto son Muchos. pocos, dice, ¿no es cierto? Pocos son los que la hallan, dice el 14, ¿ya? Y en el 13 decía, muchos son los que van por ella. O sea, parece que esta carretera efectivamente, que es lo ancho, está muy concurrido, ¿ya? Pero dice que son pocos los que encuentran la puerta, angosta. ¿M? Eh, ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? ¿M? Avíspate, Mucha, ándale. mucha gente, ¿no es cierto? Él sabía que muchos quizás no iban a aceptar. ¿M? Y mientras tanto hay mucha gente que va muy tranquila por la vía ancha. ¿M? Eh, Ahora, pocos y muchos. ¿M? ¿Qué podríamos especular? ¿Podría uno especular y decir, bueno, al final son pocos los que se van a salvar o no? ¿Ya? A ver, leamos un texto, Apocalipsis 7:9. Ufa. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Mm. Entonces, ahí Varios. dice que es una multitud, Sí, ¿no es cierto? sí. Delante del trono del Cordero. Entonces, no nos olvidemos que a veces no tenemos que sacar conclusiones completas, ¿no es cierto?, de enseñanza solamente con un versículo, porque a veces no está en ese versículo todo lo que el mismo Dios ha revelado, ¿ya? Tenemos siempre que estar comparando, ¿ya? Entonces, tenemos la visión de Juan, donde dice que era una gran multitud. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿cómo se juntan estas cosas? ¿Son muchos o son pocos? Claro, el problema es qué es mucho y qué es poco, Claro. ¿cierto? ¿Qué es mucho y qué es poco? Es que tal vez en comparación al otro se vea poco, pero en Mm. realidad es caleta. Claro, y por otro lado, sabemos que Dios quisiera llevar a todos, ¿no es cierto? A todos los seres humanos. Pero quizás no todos, ¿no es cierto?, lo aceptan. Una multitud que nadie podía contar, ¿ya? Yo creo que es un problema o un misterio que no siempre tenemos que dar la respuesta, ¿ya? Yo creo que a nosotros nos hace sentido en esta vida, los dos caminos. ¿M? Nos hace sentido una manera de vivir que es como relajada y que no tiene ningún límite moral y que yo hago lo que quiero y que mi cuerpo es mío, ¿no es cierto? Y todo el feminismo, por ejemplo, ahora, ¿ya? Y yo tomo mis decisiones, hago lo que quiero con mi plata. Hay hartos ejemplos, ¿no es cierto? En que no se piensa en el prójimo, en que no se piensa, ¿no es cierto?, en Dios, se vive sin Él. Entonces, claro, efectivamente a uno le da la sensación que hay mucho, es mucho más fácil ir por esa carretera ancha, ¿ya? Entonces, ¿cómo se reconcilia esto con el hecho de que Juan después vio una multitud? De verdad, yo por lo menos no lo puedo explicar, pero claro, el Señor sabe cómo lo va a hacer. ¿M? Eh, Otra pregunta que uno se podría hacer, ¿y qué pasa con todos aquellos que no han escuchado el mensaje? ¿M? Fíjense que acá el verbo, para tanto los muchos como los pocos, ¿no es cierto?, es entrar. ¿M? ¿Se fijan? Muchos son los que entran por la puerta ancha, pocos los que entran por el camino, la puerta estrecha. ¿M? Entrar, ¿ya? Y Jesús dijo, entren, ¿no es cierto? Entrad por la puerta estrecha, ¿ya? Cuando uno, si se fijan, ese es un verbo que es una acción, es muy activo, ¿no es cierto? No es que
lo arrastran a la puerta ancha o a la gente la arrastran a la puerta angosta, ¿cierto? No. Sino que entrar, o sea, hay algo de voluntad, ¿cierto? Algo de voluntad en ambos grupos. ¿Mm? Entonces, yo creo que si aquí se trata de gente que nunca escuchó el mensaje, no está incluida acá, ¿ya? Porque no tuvo si fuera ese el caso, ¿ya? Si fuera el caso que alguien dijera, ya, no, nunca escuché el mensaje, entonces no se refiere aquí a esa gente, porque, ¿no es cierto?, los que deciden entrar por la puerta ancha o por la puerta angosta, en realidad aquí, ¿no es cierto?, se trata de los que han tenido la opción, la oportunidad de decidir por Cristo o en contra, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿quién se va a salvar al final? Podemos especular mucho, pero en estas cosas realmente nos quedamos chicos, ¿ya? No podemos especular tanto. A ver, veamos un verso en Lucas 13, 23 y 24. Lucas 13, 23 y 24. Lucas 13 23. y 24. Ok, gracias. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces, ¿en qué hay que poner la energía? ¿En qué hay que esforzarse? Dice Jesús, en entrar por la puerta, ¿no es cierto? La puerta angosta, la puerta estrecha. No hay que poner energía en tanta especulación de quién se va a salvar, quién no se va a salvar, y qué pasa con los indígenas que vivían, por ejemplo, antes que llegara el Evangelio acá en Sudamérica. Los mapuches, por ejemplo, antes, no los de ahora, los de antes. ¿Qué pasa con toda esa gente que vivía? O en así en tantos otros lugares. Mejor no gastar energía en esas cosas, sino que Jesús dice, no va a satisfacernos la curiosidad, ¿ya? O todos los que vivieron antes de Jesús, quizás en otros pueblos también. Pero sí es cierto que Jesús nos dice, mejor esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Entonces, recapitulando, Jesús dice, quizás están comenzando aquí, ¿no es cierto?, la conclusión de su sermón. Después de todo lo que ha dicho, ¿no es cierto? No os hagáis tesoros en la tierra, sino que en el cielo. ¿Qué más? ¿Qué más dijo? ¿Recuerdas? ¿Ya? No sean hipócritas al orar, oren de esta otra manera, nos enseñó. Lo de no, por nada estéis afanosos. Por nada estar afanosos, ¿no es cierto? Hagan a los demás como les gustaría que les hagan a ustedes, ¿ya? No juzgar a los demás. No juzgar al hermano, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así. No enojarse, ¿no es cierto? Porque cuando nos enojamos es como matar al hermano, ¿ya? Amor hacia los enemigos. El perdonar. Todo eso, si se fijan, Jesús plantea, existe un camino, ¿no es cierto?, fácil y uno difícil, ¿ya? Requiere una decisión. No hay un camino intermedio, ¿cierto? No hay un camino, una tercera vía. No hay, ¿no es cierto?, otras puertas. Y dice, ¿no es cierto? Claro, es difícil, un sendero tiene sus límites, ¿ya? Y tomamos esas decisiones. Somos libres para decidir cualquier cosa respecto de cómo usamos los bienes materiales, de nuestras relaciones con otras personas, a qué dedicamos nuestro tiempo, cuánta libertad tenemos, ¿cierto? Pero dice acá, entren o elijan, ¿no es cierto? Esfuércense por ir por el camino que lleva a la vida eterna, y no por el camino que lleva a la destrucción. A la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, no le gusta esto, porque le obliga a decidirse.
¿Mm? Y las decisiones en este sentido de dejar cosas no son prácticamente diarias. ¿Mm? Nos gustaría a veces tener reacciones eh, quizás violentas, ¿ya? Nos gustaría tomar caminos, ¿no es cierto?, inmorales, donde no obedecemos los principios del Señor, pero si hacemos eso nos va a llevar a la destrucción. Entonces, ojalá que podamos escoger en el día a día el camino difícil. Otro ejemplo, en el trabajo. En el trabajo muchas veces, ¿no es cierto?, el camino difícil es el camino de la santidad, de no escoger la corrupción, de no escoger hacer trampa. El camino difícil, el camino angosto muchas veces es escoger no pelar a los hermanos, sino que el camino difícil, ¿no es cierto?, puede ser someterse a la autoridad, ¿cierto? Como son todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Claro, es más fácil, no, yo soy la autoridad, no, yo sé cómo se hacen las cosas. Yo tengo la solución para el COVID. No, bueno, eso no lo dice nadie. La verdad es que hay mucha gente que está dedicada simplemente a criticar a la autoridad, ¿ya? Y la verdad es que me gustaría a varios de esos verlos. No, mejor que no, porque si los veo ahí lo van a hacer pésimo. Pero lo mismo, en la iglesia, no someternos a Cristo al final es tomar nuestras propias decisiones. Entonces, que podamos escoger el camino difícil, pero no nos olvidemos que Jesús dijo, tomen mi yugo, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Y que esa sea, que podamos, digamos, escoger esta invitación del Señor y después, aunque parezca en un momento que es difícil, pero el Señor nos va a dar, durante este caminar con Él, nos va a acompañar y nos va a dar de su gozo y nos va a aligerar la carga. Oremos. ¿Quieres orar tú, Ingrid? Bueno, Ya. gracias Señor por este lindo tiempo que tú nos diste para poder estudiar más de tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra nos deja las cosas claras de que hay dos caminos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerla en práctica y eso. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana, hermanos.